Hola, bendecido día. Aquí nuevamente el pastor Bernardo con su programa Cultura de Reino. Le doy gracias al Señor, a los hermanos que me colaboran para estar aquí en esta plataforma, entregando la cultura del reino, culturizando todos los domingos aquí a las 12:30 en esta plataforma gloriosa que el Señor nos ha puesto aquí. Sabemos que los que trabajamos para el reino, el Señor nos mueve y nos guía. Y le damos gracias al Señor por esto. Así que yo quiero darles muchas gracias y oro por estos colaboradores para que el Señor les multiplique esa semilla que están sembrando en este programa. Porque si yo estoy predicando ahora, ustedes también están predicando conmigo, porque esto se está llevando a cabo por causa de su semilla. Amén. Así que muchas gracias. Les bendigo y que Dios multiplique y supla conforme a sus riquezas en gloria en todo lo que les falte. Cultura de reino, hoy día domingo. Antes de comenzar, quiero orar para conectarme con el Espíritu Santo y así poder fluir y que el Espíritu Santo sea mi gran ayudador en esta prédica, en esta cápsula de la cultura del reino. Padre bendito Dios, Señor, en esta hora me conecto, me uno a tu Santo Espíritu, Señor. Sabemos que tu Santo Espíritu mora en mí 24/7, Señor. Tenemos una comunión diaria, Señor, minuto a minuto, tú estás con nosotros. Te damos gracias porque tú nos guías a toda verdad, Señor, porque tu Santo Espíritu es nuestro gran ayudador. Y sé que ahora me va a ayudar y me va a guiar en esta cápsula gloriosa y vamos a culturizar, Señor, juntos. Tú lo harás en mí, Señor. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que yo hago lo haces tú, Señor, a través de tu palabra. Guíame, Señor, fortaléceme, Dios de la gloria. Creemos, Señor, que tú vas a hacer la obra completa, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que tú quieras, Señor, y tu palabra va a volver a ti con un buen reporte. Creo que muchos van a recibir esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy voy a compartir en esta cápsula del reino esta pregunta: ¿Cristo vendrá en estos tiempos? Esta es la cápsula que le voy a compartir. ¿Cristo vendrá en estos tiempos? La Biblia nos enseña qué puede detener la venida de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo mora en nosotros. Cristo ya está en nosotros. Entonces Cristo ya vino a nosotros. El que va a venir es el Rey de Reyes y Señor de Señores en cuerpo, alma y espíritu. Va a venir tal como se ha ido. Así como cuando los discípulos lo miraron, así mismo se fue, así mismo vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué está deteniendo la venida de nuestro Rey? Jesucristo, cuando comienza a predicar, Él comienza a hablar y lo habló en parábolas. Si usted lee Mateo, usted lee Marcos, usted lee Lucas, usted lee Juan. Jesucristo, el mensaje de Jesús es el reino de los cielos se ha acercado. Él comenzó a predicar en Mateo capítulo 4. Cuando Él inicia su ministerio, lo primero que comenzó a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino a entregarnos el gobierno de Dios. El gobierno venía en Él. El gobierno venía en Él. Y Él vino a entregarse por todos nosotros para darnos ese gobierno, el reino de los cielos en la iglesia, en cada uno de los nacidos en Él. Amén. En el libro de Mateo capítulo 13, Mateo 13 verso 33, Mateo 13, 33, hay una parábola. Jesucristo nos habla a través de una parábola. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 13, verso 33, dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo fue leudado. Aquí Jesucristo está enseñando el reino, lo está comparando con una mujer que tomó tres y la escondió.
tomó la levadura y la escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. O sea, Jesús aquí está enseñando que el reino es como la levadura. O sea, el reino quiere afectar masas. El proceso de la levadura es lento, pero seguro. El reino quiere afectar masas, y por eso Jesús la compara con la levadura. La levadura es como un hongo que infecta, que leuda masas. El proceso del reino no es rápido, es lento, pero es seguro, es certero. La levadura es lenta, segura y certera. Jesús vino a contaminar esta tierra, a contaminar este mundo con la cultura del reino. O sea que la levadura aquí es la cultura del reino. La gente se va a culturizar. O sea, la levadura va a impactar gentes, va a impactar personas, va a impactar masas. Jesucristo, eso es lo que estaba tratando de decir. El propósito del reino va en contra del propósito de la religión. La levadura del reino no actúa como la religión actúa. Jesucristo no nos trajo religión, Jesús nos trajo gobierno, porque si no, Él hubiese ido a someterse a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, ¿cierto? Habría ido ahí a la religión a someterse, y Él no, Él buscó una persona que hablara el reino de Dios, y ese era Juan el Bautista, y le dijo: bautízame. Se hizo discípulo de Juan el Bautista, y después se fue a hacer la obra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, tanto que Juan le dijo a sus discípulos que lo acompañaran. Pero Él no vino a dejar, a enseñarnos una religión, Él nos trajo un gobierno. El gobierno de Dios, la cultura del reino, tiene que impactar esta tierra. El mensaje de Jesucristo es el mensaje del reino de Dios aquí en la tierra. La religión va en contra del mensaje del reino. Cuando tú le hablas a una persona que tiene religión de reino, como que le da una picazón espiritual, una comezón. ¿Por qué? Porque la religión va en contra del reino. El reino quiere que tú vayas e impactes el mundo. Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo. La religión te hace huir del mundo. La religión te dice: huye del mundo, aléjate del mundo. El reino te dice: ve y contágialo, ve y léudalo, ve e impáctalo, ve y contamínalo. ¿Con qué? Con la cultura del reino de Dios. El reino te hace influenciar el mundo. La religión te hace huir del mundo. La religión piensa en contra del reino. Por eso usted tiene que ver qué le están enseñando. La religión te prepara para ir al cielo. El reino te prepara para traer el cielo a la tierra. Jesucristo dijo claramente: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Por eso la religión está en contra del reino. Si tú predicas y tienes religión, no vas a entender lo que yo estoy predicando, no vas a entender el reino de Dios. El propósito de Cristo es establecer el reino aquí en la tierra. La Biblia nos enseña desde Génesis hasta Mateo que el reino impacta. Podemos ver a José. José impactó Egipto. José fue la levadura que leudó Egipto. Daniel también impactó Babilonia y otros reinos, porque la levadura del reino estaba en estos varones. Dios necesita hombres que impacten en el palacio de gobierno. Dios necesita hombres que hablen la palabra del reino de Dios. La religión te prepara para ir al cielo. El reino te prepara para manifestar el cielo en la tierra. El reino te prepara para ir
a influenciar y leudar el mundo y traer el cielo a la tierra. Cuando tú eres nacido de nuevo y entiendes el mensaje del reino, el reino te prepara a ti para influenciar. Primero te da una ciudadanía nueva. El Señor te trasladó del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Tienes una nueva ciudadanía. Pero tú sigues pensando que eres venezolano, que eres peruano, que eres chileno, que eres argentino. Usted es hijo de Dios. Su naturaleza es del cielo. Y lo que tiene que hacer usted es manifestar el cielo aquí en la tierra con la cultura del reino de Dios. Amén. La religión te hace creer que eres una oveja. El reino te prepara para que seas un león. Bendito sea el nombre del Señor. El reino es distinto a la religión. El reino es como la levadura. Es un proceso lento que te lleva a leudar y contagiar a otras personas. Estudia Mateo, Marcos, Lucas y Juan y me vas a entender lo que yo estoy hablando. Porque si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a ver que Jesús muchas veces habló del reino de los cielos. La levadura es lenta y es efectiva. Jesús actuaba conforme a la levadura. Causa y efecto. Jesús iba, hablaba la palabra del reino y se manifestaba el poder. Se manifestaba la sanidad. La levadura no mete bulla. La levadura actúa. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que la religión es antirreino. Porque a la religión le gusta meter bulla. El reino actúa. El reino no alardea, el reino actúa. Ve y impónele mano a un enfermo. Ve y ora por una persona. Y vas a ver el poder del reino de Dios. El cielo se va a manifestar a tu favor. El reino vino a nosotros como la levadura leuda la masa. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Que nosotros también seamos contaminados para contaminar. Yo creo que un panadero me entendería bien esta palabra. Porque los panaderos hacen masa madre. Una masa que la contaminan para contaminar otras masas. Tú en el reino eres la masa madre. En una iglesia, la iglesia es como una panadería. Están las marraquetas, las halluyas, el pan de completo, el baguette, la coliza, el bollo. Pero en un rincón están los que son preparados para contaminar. Ahí es donde en esa bodeguita está guardada la masa madre, la que va a contaminar muchas masas. Tú tienes que ser parte de la masa madre. La masa madre lleva la contaminación dentro, que es la levadura, que es la cultura del reino en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere que contaminemos, que leudemos este mundo. ¿Cómo? Con el mensaje del reino de Dios. Por eso la religión es antirreino. La religión te hace anhelar el cielo. Jesús dijo, venga a nosotros tu reino. Esa es la voluntad de Dios. A veces nosotros le preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Jesús dijo, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ahí está la voluntad de Dios, que el reino sea manifestado en esta tierra. Esa es la voluntad de Dios, que toda esta tierra sea llena de su gloria. Esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad. Jesús nos trajo, no nos trajo una religión, Él nos trajo un gobierno para que nuestras vidas sean gobernadas por Él, por su palabra, por su reino. Por eso Jesús no se sometió a ninguna religión, hermanos queridos. El reino te hace ciudadano del cielo. Jesús nunca fue a la religión. Jesús fue a la religión a hablarles del reino, pero no lo entendieron y lo crucificaron. Pero detrás de eso estaba nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Él solamente fue a decirles a la religión que Él era el jefe,
Por eso dijo, cuando leyó el libro y dijo, esta escritura ya se ha cumplido. Estoy aquí. Yo soy el que traigo el gobierno a la tierra. Vine a buscar lo que se había perdido. La religión te hace escapar del mundo. El reino te dice y te insta a ir por todo el mundo a hacer discípulos. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el mensaje del reino de Dios. Jesús cuando predicaba, nunca predicó fe. Él predicó reino. La fe es una añadidura del reino. Jesús no predicó liberación. La liberación es una añadidura del reino. Jesús no predicó prosperidad. La prosperidad la manifestó porque Él cargaba el reino de Dios. Un hombre de reino no predica fe. Enseña sobre la fe para que el reino se manifieste. Pero el mensaje principal de un hombre de reino debe ser el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús nunca predicó liberación. Él libertó porque el reino estaba con Él. Nunca predicó nuevo nacimiento. Le habló a un anciano a las 12 de la noche, un hombre que se sabía toda la palabra de Dios y no entendía sobre el nuevo nacimiento. Se lo enseñó a él y le explicó a él. Jesucristo nos trajo un nuevo nacimiento. Jesús nunca predicó prosperidad. Él dijo esto: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, no se afanen, y así todas las cosas les serán añadidas. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús nunca predicó prosperidad. Él la manifestó porque el reino estaba en Él. Jesús nunca predicó sanidad. Él manifestó la sanidad. Causa y efecto. El reino es causa y efecto. Jesús nunca predicó liberación. Él estableció el reino y los espíritus se sometieron. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez que Jesús manifestaba el reino, el Padre hacía la obra. Cada vez que tú dices, Señor, establecemos tu reino en este lugar, el Padre se hace manifiesto. La gloria, que es la presencia del Padre, se manifiesta en ese lugar y los espíritus se someten a la jerarquía del reino en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez que Jesús manifestaba y hablaba del reino, el Padre se manifestaba en ese lugar. Cada vez que tú establezcas el reino, el Hijo y el Padre se manifestarán en espíritu en ese lugar y en tu vida. Leamos Juan capítulo 14, verso 21 al 23. Mira lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Jesús y el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La presencia del Padre. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el verso 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Cuál es la palabra que debemos guardar? ¿Cuál es la palabra de Cristo? La palabra del reino. Él predicaba reino. Cuando tú hablas reino, el Padre y el Hijo se van a manifestar en pos de ti, en pos de tu favor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos guardan su palabra de reino? Jesús lo único que predicó fue reino. Él estableció el reino y todo se manifestó. Lo demás lo hizo el Padre. Cuando tú establezcas el reino, cuando tú hables el reino de Dios, el Padre y el Hijo van a hacer la obra y lo que tú estás anhelando. ¿Para quién la estás enviando? Si tú estás predicando en la calle, lo primero que tienes que hacer es establecer el reino de Dios y vas a ver cómo vas a empezar a orar por las personas y Dios te va a empezar a traer a la gente que realmente va a ser salva y va a necesitar. Me ha pasado, cada vez que yo salgo a predicar en la calle, yo establezco el reino junto al equipo y oramos y establecemos el reino en ese lugar
y automáticamente el Padre y el Hijo se manifiestan y todo espíritu se somete a la jerarquía del reino de Dios aquí en la tierra. Jesús lo único que hizo fue predicar y decir que el reino de los cielos se había acercado. Cuando Jesús manda a sus discípulos, les encarga algo muy importante y lo dice su palabra. Esto está en Mateo capítulo 10, si retrocedemos 4 capítulos aquí en Mateo capítulo 10, versos 7 al 10, dice Mateo 10, 7 al 10, dice, aquí está. Vamos, en el 5 dice misión de los 12, pero del 7 al 10 dice, y yendo, les encargó a sus discípulos, les dijo esto, y yendo, cuando vayan a predicar, cuando salgan y lleguen a la calle, prediquen diciendo ¿qué? Párense en una esquina, hermano, vecino que escucha. No dijo eso. Hermanos, estamos aquí de parte de Dios. No dijo eso. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Inmediatamente, después que dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Lo que de gracia recibiste, dad por gracia. Primero se establece el reino. Inmediatamente todo espíritu se sujeta a la jerarquía del reino, se somete, y se te va a hacer más fácil hacer la obra de Dios. Tú no lo vas a hacer, sino es el Padre y el Hijo que se manifiestan ahí a través del Espíritu Santo que está dentro de ti. Se manifiestan y los espíritus se van a sujetar. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó del reino y ese es el mensaje que se debe predicar. Por eso el Señor no ha venido, porque no estamos hablando del reino, sino que estamos predicando conforme a las necesidades de las personas. El reino es causa y efecto. Si hay alguien que necesita sanidad, ve y ora por ella. Si hay alguien que necesita liberación, ve y establece el reino. Y se va a manifestar el Padre y el Hijo. Y esa persona inmediatamente va a ser libertada por la jerarquía, el poder del reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los espíritus no se pueden rebelar en contra del reino de Dios. Sí se pueden rebelar en contra de la religión, pero no en contra del reino de Dios. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, murió predicando del reino de Dios. Resucitó predicando del reino de Dios. Y se despidió de sus discípulos, hablándoles del reino de Dios. Donde sale que murió predicando del reino de Dios. Cuando Jesús estaba con Pilatos, antes de morir, antes de ser crucificado, Él no dejó de hablar del reino de Dios. Esto está en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, Jesús le habla a Pilato del reino de Dios. Capítulo 18, verso 33 al 38, dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los príncipes sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Él tenía que morir en la cruz para recibir la autoridad y establecer el reino en la iglesia, en los hijos de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí Jesús, antes de morir, habló del reino de Dios. Hechos capítulo 1, verso 1 al 3. Aquí Jesús habla del reino de Dios. Hechos capítulo 1, verso 1 al 3 dice: en el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después se va Jesús, en el verso 6, se va Jesús y les dice: así como yo me voy, voy a volver. Los ángeles que estaban ahí le dijeron a los discípulos. Jesucristo, el mensaje de Jesús es hablar del reino de Dios. Yo quiero darle gracias al Señor por esta palabra. Se me acabó el tiempo, pero creo que vamos a dar la segunda parte de esta palabra de por qué Jesús no ha venido, porque nos está predicando el reino de Dios. Y en la segunda parte vamos a hablar con versículos donde sale de por qué Jesús no ha venido. Oremos y le doy gracias al Señor por los hermanos que me escucharon. Quiero invitarlos para nuestras reuniones ahí en Embajada de los Cielos, Arauco 1045, los días martes, jueves y domingo a las 19 horas. Y en la Iglesia de Espacio Santa Filomena, ahí en Barrio Bellavista, día jueves, Iglesia de Espacio, día jueves 20 horas y día domingo 19 horas. Quédate con esta cultura de reino. Pastor Bernardo, cultura de reino. Vamos a ir con la segunda parte en el otro programa. Bendiciones.